Muy buenas noches, sean muy bienvenidos nuevamente a este lugar donde somos familia, donde venimos como familia a adorar a nuestro Dios, donde venimos a sostenernos unos a otros, pero por sobre todo a alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que merece nuestra gloria, nuestra honra, todo de nosotros. Amén. ¿Para eso vinimos? ¿O para qué en esta noche vinimos? Si no es para eso, alabar a nuestro Dios, glorificar su nombre, ¿para qué venimos? ¿A verle al hermano? No. Así que te animo para la próxima a decir, si viniste con ese pensamiento, el otro domingo decís, vengo a adorar a Dios, vengo a alabar su nombre, agradecido por lo que Él me ha ayudado, por lo que Él es por sobre todo. En esta noche vamos a compartir sobre nuevo pacto. Nuevo pacto. Pero para ver qué es un nuevo pacto tenemos que ver el significado de qué, de pacto, ¿no? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas o más personas donde hay obligaciones que tienen que cumplir ambas partes. Tiene o deberes o obligaciones donde ambas partes tienen que establecer o hay obligaciones que tiene que cumplir cada parte. ¿Alguien ha hecho pactos en su vida? ¿Acuerdos? Constantemente estamos haciendo acuerdos, constantemente estamos haciendo pactos, algunos de palabra, algunos escritos, algunos a través de audio, a través de WhatsApp. Así que tenemos pactos de diferentes tipos. ¿Y alguno de nosotros rompimos una vez un pacto? ¿No cumplimos? Ese no vamos a levantar la mano ni... Pero creo que la mayoría de nosotros hemos roto o por lo menos algunas obligaciones no hemos cumplido de algún pacto que hemos hecho. Vamos a acordar en esta noche hacer un pacto, yo predico y ustedes después me dicen, estuvo bueno la predica. No, en ese no. Y si cambiamos, yo predico, comparto la palabra de Dios y cuando volvemos a nuestra casa aplicamos la palabra de Dios. ¿Ahí sí? Amén. Eso estamos de acuerdo, me pasa a mí, voy a poner en práctica aquello que el Señor nos guíe en esta noche. Tenemos diferentes pactos que hacemos. ¿Quién ha hecho un pacto con sus hijos? Bueno, querés ir tanto al campamento que ahora pasó. Algunos ya se fueron a 2, 3 campamentos. Así que, ¿qué habrán hecho en la casa? Tuvieron que limpiar, tuvieron que ordenar, tuvieron que hacer un montón de cosas para poder ir al campamento y decir, papi, yo quiero, o mami, quiero ir al campamento. Bueno, hijo, y los padres tienen justito la ficha, bueno, hace tu orden, hace las cosas. Ahora no le pueden decir, haces tu tarea porque, bueno, no hay clase. Pero hacen acuerdos de palabra los padres con los hijos. Quiero comprarme un celular, quiero comprarme una zapatilla. Y bueno, hacemos tratos entre padres e hijos. También hay tratos entre un patrón y un empleado. También ahí decimos, bueno, vos vas a trabajar tantas horas, en esto específico, todas las tareas, vas a tener un sueldo de tanto. Entonces hacemos un contrato, un pacto o un acuerdo entre un empleado, también hacemos entre cliente y proveedor. Entonces constantemente estamos haciendo pactos y haciendo acuerdos de los cuales tenemos obligaciones. También tenemos, como ayer una pareja hizo un pacto delante de Dios, que es el matrimonio. Ahí también se hizo un pacto delante de Dios de unirse, de apoyarse, de cuidarse y por sobre todo de amarse ante Dios. Pero también podemos ver en la Biblia un sinfín de pactos que ha hecho Dios con la humanidad. Imagínense ahí a Adán y Eva. Dios hizo un pacto, bueno, pueden comer todo lo que quieran, tienen todos los animalitos para hacerse un bife, para hacerse un asadito, tienen todas las frutas, verduras que puedan imaginarse, lo mejor de lo mejor, sin ningún pesticida, sin nada, todo está
a sus manos para comer. Y eso era lo que Dios le ofreció, pero en el contrato o en el acuerdo que vamos a hacer, dice que el árbol del bien y del mal no pueden comer. Pero nuestros antepasados, Adán y Eva, rompieron el pacto. Y entonces Dios vuelve a hacer un pacto, le dice, bueno, le cose, mata a unos animalitos, el primer sacrificio que yo lo llamo en la Biblia, hace unos delantales, algo para cubrirse, y los echa del paraíso del Edén, y luego va haciendo pactos. Hay pacto con Noé, hay un pacto constantemente con Abraham, hay pactos con Moisés, con David. Hoy se leyó el pacto, uno de los pactos con David, pero hay muchísimos pactos que se han hecho en la Biblia. Y vamos a buscar uno de ellos, uno de los más importantes que era para el pueblo de Israel, que está en Génesis 17, uno de los pactos que Dios hace con Abraham. Abraham, ¿cómo es llamado? El padre de la fe, conocido como el padre de la fe. Y vamos a ir viendo, porque el tema de hoy es nuevo pacto, pero si hay nuevo pacto, es porque había un pacto anterior, ¿no? Hay un pacto viejo, entonces vamos a ver también empezar por ahí. Génesis 17 dice así, desde el 1 en adelante: Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. ¡Wow! ¡Qué copado que Dios hable con nosotros! Diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Después de ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de vuestro prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto, dijo también Dios a Abraham. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo si la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir?
Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también he oído, y aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de vuestro prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo ya era de 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo tiempo, día fueron circuncidados Abraham, Ismael y su hijo, y todos los varones de su casa, el nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Podemos ver todo lo que correspondía a este pacto que había hecho Dios. ¿Y Dios qué le dice? Bendeciré tu casa, ustedes me serán por pueblo, yo seré por ustedes por Dios, los cuidaré, los fructificaré, será mi pueblo, le daré Canaán, donde fluye leche y miel. Todo eso estaba en el contrato que Dios le pidió a Abraham. Le dijo, yo te voy a dar todo esto, anoté, me imagino todo un listado de cosas que Dios le iba a dar. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Guardar el pacto, cuidar y circuncidar a todo varón. Porque había un pacto en la sangre, un pacto en el cuerpo. Y si vamos a ver, Dios hizo un montón de pactos y este era un pacto para que ellos sean el pueblo de Dios. Eso era el pacto que Dios quería hacer con ellos. Ya no van a ser un pueblo común como cualquier otro, o una familia común como cualquier otra, sino van a ser pueblo de Dios. Y si vamos a ver después, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Con la función o el ministerio de compartir a las naciones, que ellos sean una gran nación. Y después vemos que Abraham y todo lo que sucedió que hubo hambre con José, ¿se acuerdan con José? Se van. Luego Dios levanta a Moisés ahí en Egipto y hace un nuevo pacto. Vemos constantemente pactos y pactos y pactos. Y Dios hace un pacto con Moisés. ¿Y qué le dice? Te voy a sacar de toda esta tierra y vas a volver a la tierra prometida, donde estaban tus antepasados, y volveré a ser una nación grande contigo. Lo saca nuevamente de ahí. ¿Y cuál era el pacto que se vuelve a hacer ahí? Que vamos a festejar dentro de 2 meses. La Pascua. Aparece la Pascua, es un nuevo pacto donde ellos tienen que matar la ovejita y pintar los dinteles de la puerta. ¿Para qué? Para que no pase el ángel de la muerte. Y hay un nuevo pacto que se hace desde ahí. Y ellos tenían que hacer todos los años este pacto, es decir, matamos este cabrito, es el chivo expiatorio, recordar de lo que Dios hizo en este tiempo. También le da en el monte, ¿qué le da? Los 10 mandamientos. Otra vez otro pacto que el Señor hace con su pueblo y que tienen que obedecer, tienen que cuidar la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo un sinfín de leyes que debían cumplir. Pactos que Dios había hecho con su pueblo. Pero en el año 0, o como algunos teólogos dicen, el -3 antes de Jesús, ya nació Jesús. Es un problemita teológico ahí. Pero aparece Jesús
y Él dice unas palabras, y eso vamos a recordar hoy. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y vamos a ver en esta noche algunos puntos, algunas obligaciones o algunos acuerdos que Dios hizo con nosotros. ¿Qué tiene este contrato? Porque vimos que todos los pactos y los acuerdos que había hecho Dios con su pueblo eran muchos, sin fines. Pactos y pactos y pactos y pactos y leyes y obligaciones. Y todo era, teníamos que cuidar y teníamos que hacer, y había que matar la ovejita, y había que santificarse, y había que todo antes. Y ahora viene Jesús con un nuevo pacto, no con un cabrito, no con una ovejita, no con un macho cabrío, sino en su sangre y en su cuerpo. Y las condiciones de este contrato, para empezar, es que Él iba a entregar su cuerpo y su sangre en redención por nosotros, por vos y por mí. Esa era una de las condiciones que dice en el contrato. Lo que vamos a hacer en este nuevo pacto, vamos a poner las nuevas leyes, y la nueva ley que vamos a poner en este contrato: yo, Jesús, voy a entregar mi cuerpo y mi sangre por rescate a todos los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Si él dijo el primero, yo soy el segundo. Ya me tomé, así que pueden tomar del tercero para allá después. Pero ahí estamos. El Señor hace ese contrato con nosotros. Él iba a entregar su sangre. No dijo, David, vamos a poner en el contrato, David va a tener que entregar su sangre por todos sus pecados. Va a morir David en la cruz porque se zarpó de pecados. Jesús dice, ahí en Lucas 22, era la hora, se sentó a la mesa con él, con sus apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La sangre de Jesús se derramó por todas las macanas que nos mandamos nosotros en el día a día. Por todos esos malos pensamientos que tenés de tu hermano, Él derramó su sangre. Por cada vez que hay una mentira, por cada vez que hay un pecado, por ese pecado Dios derrama su sangre, derramó por nosotros, y su cuerpo latigado lo entregó por cada uno de nosotros. Eso dice el contrato. Eso está especificado en ese contrato. También es un contrato de por vida y por única vez. Si el antiguo pacto se hacía todo el tiempo, año tras año, todos los días se ofrecía un animalito, las ofrendas, los sacrificios por expiación, por el pecado, por el pobre, por la viuda, todo eso, todo el día, todos los días del año había sacrificios constantes. Y entonces, ¿qué? Jesús viene a hacer una entrega por única vez, porque era el único sacrificio que valía para siempre. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. ¡Qué copado! Qué copado que en esta noche, en vez de decir, bueno,
hoy vamos a compartir y recordar el sacrificio, tendríamos que estar haciendo fuego. Algunos hermanos ya se prenderían para hacer una fogata acá. Porque nos tendríamos que juntar hoy a poder sacrificar algún animalito. Si queremos el perdón de Dios. Pero qué hermoso este tiempo de gracia donde podemos venir a recordar y felices por lo que hizo Cristo una vez y para siempre. Amén. ¿Estamos contentos? Para eso venimos a adorarle, ¿no? Porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Pero también en el contrato, no solo que dice, esto vamos a hacer una vez y para siempre, porque primero dice que voy a entregar mi cuerpo, pero voy a hacer una vez y para siempre, y esto va a ser suficiente para toda la vida. Pero también nos promete en el contrato de que vos, creyente, yo creyente en Cristo Jesús, dice que voy a ser familia de Dios. ¡Wow! Familia de Dios y heredero con Cristo. No voy a ser alguno que dice, bueno, yo ya pagué tu causa, si te veo me olvido, dice Jesús, ya hice suficiente por vos, ya hice suficiente por David, listo, ya no me pida más nada, ya morí en la cruz por tus pecados, ahora me olvido. No, dice que ahora sos familia, sos hijo. Gálatas 4:4-7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Dios no tiene, dice, nietos. Dios no tiene nietos, sino adopción de hijo. Sos hijo. Si crees en Jesucristo, sos hijo. Tenés toda la característica de hijo. Dios te da una identidad, un ADN espiritual. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, o traducido, papito. Papito querido. Cuando a mí me a veces, cuando dicen, bueno, a Dios hay que tenerlo allá, solo lejano, todo el respeto. Pero ¿y el cariño que Dios nos mostró? Y esa oportunidad de que el Espíritu mismo dice, papito querido, Dios te necesito, sos mi papá, necesito tu cuidado, necesito hablar con vos. Eso lo puedes hacer porque Él puso su espíritu en nosotros. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Sos heredero del Espíritu Santo. Pero también vamos a ser herederos cuando Él venga a su reino. No sabemos todo lo que hay en ese contrato, porque yo creo que hay muchísimas cosas en este punto, incisos que quedaron ahí, de todo lo que significa ser heredero de Dios. Hay muchas cosas espirituales, pero no sabemos las cosas quizás materiales que el Señor nos dará. Dice que el Señor también va a poner una corona en nosotros. ¿Qué tendrá esa corona? Si será una corona real, será una corona simbólica. ¿Qué será esa corona, esas piedritas que dice? ¿Quién quiere ser herederos? Nos gusta tener una herencia, ¿no? Queremos tener una herencia, yo recibo esto. En casa a veces viene mi hermana o voy yo a la casa de mi mamá y bueno, esta es mi herencia y sacamos alguna herencia y nos comemos las herencias, algunas herencias. Esto no ocupa, yo sí ocupo y empezamos a sacar algunas herencias ante tiempo. Pero el Señor, cuando crees en Cristo Jesús, ya te hace heredero. Y qué lindo es poder sentirnos que somos parte de una herencia con Cristo. También en el contrato dice que tendremos vida eterna
y protección divina. ¿Quién le gustaría tener vida eterna? Todos creemos. Es lo que dijo Javier hace un rato. Sammy estuvo preparado para recibir esa vida eterna. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese plan y decimos, el Señor viene a buscarme dentro de un rato y estoy preparado para recibir esa vida eterna? Porque he creído todo este tiempo y estoy en cuentas con Dios. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¡Wow! Cuando creemos en Cristo Jesús, dice que Él nos tiene en sus manos. ¿Y quién hay más poderoso que Jesús? Podremos llamarlo al Padre, ¿no? El Padre. Y dice que el Padre, aún Él nos tiene en su mano. Qué protección, hermanos, ¿no? Qué protección cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos en peligro, pero aún el Señor nos sostiene en su mano. Aún en enfermedad, en problemas económicos, en problemas familiares. Si confiamos en el Señor, Él nos tiene en sus manos y nos está guardando, hermanos, nos está protegiendo. Y aún las luchas, aún las pruebas, nos ayudan a crecer para que nuestra fe se pula y se purifique como el oro. Él nos tiene en su mano. Yo llamo siempre a esto a los dos candados de Dios. Imagínense al primer candado, Jesús nos tiene en sus manos. ¿Quién nos podrá sacar? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni nada, ni potestades. Nos puede sacar de la mano de Jesús. Y el Padre, que es mayor que todos, nos tiene aún en sus manos. El segundo candado. Y vamos al tercer candado. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o el contrato de nuestra herencia, de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Te sentís que estás perdiendo la salvación? ¿Te sentís que el Señor no te tiene en cuenta? ¿Te sentís que no vale la pena? El Señor te tiene en tus manos, el Padre nos tiene en sus manos, y aún cuando creímos, cuando recibimos a Cristo, Él nos sella con su Espíritu Santo diciendo, Bruno es contrato, Bruno es comprado por sangre, Gabriela es comprado por sangre, es pertenencia de Dios, Omar es pertenencia de Dios, David es pertenencia de Dios, está sellado. No solo que no nos tiene en su mano, no solo que el Padre aún nos tiene en su mano, sino también somos sellados por su Espíritu Santo. Pero nosotros cuántas veces rompemos y en vez de estar contentos con el Espíritu Santo, felices, gozosos, entristecemos al Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros actos, entristecemos al Espíritu Santo. Pero Él nos tiene aún en sus manos y nos da oportunidades. Uno de los últimos grandes puntos que habla este contrato y que recordamos cada vez que vamos a compartir la cena y ya nos vamos preparando en esta noche para recibir la cena, ese símbolo y esta señal, ese mandamiento que nos ha dado Jesús. Él aún en el contrato dice no solo que Él va a entregar su sangre, que Él nos va a dar vida eterna, no solo que somos sellados, no solo que nos tiene en sus manos, que Él nos da protección divina, sino que aún, ¿qué nos falta que el Señor cumpla?
irnos con Él, ¿no? Es la esperanza de todo cristiano. Nos toque partir a través de la muerte o nos toque vivir a través de su venida, a través del rapto. Es ahí donde tenemos esa confianza, y Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Amén. Que el Señor, aunque estamos en lucha en este tiempo, aunque estamos en sufrimiento, algunos se nos adelantaron en este tiempo, pero el Señor mismo dice en el contrato, cuando nosotros, ahí vamos a ver cuál es la firma, ¿no? Pues nos toca firmar todavía el contrato. Pero en el contrato dice que Él, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, va a decir: Elena, venía a la eternidad. Milciade, venía a la eternidad. David, venía a la eternidad. Te estoy llamando, es tu turno. O vendrá, no sé, hace poco escuché, había un predicador que decía con el sofar, y escuchamos el tut, y por ahí el Señor. Ahora cada vez que escuchen ese sonido no se asusten, ¿no? Pero el Señor vendrá a buscarnos, y más vale que estemos preparados, más vale que arreglemos nuestras cuentas con Dios, más vale que hayamos tomado decisión por Cristo antes de tiempo. Porque fuera de tiempo estamos complicados, hermanos. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Prepárate, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con el Señor? El Señor viene, el Señor viene. A nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a quien que está medio ahí flojito, el Señor viene, prepárate. ¿Y cuál es la parte que nos toca a nosotros? Porque hasta ahora vimos todo lo que el Señor hace por nosotros, ¿no? Toda una lista. Y si vamos a desmenuzar cada punto de eso, ¿qué hay todo en ese contrato? Uy, hermano, tenemos rato y vamos a tener que leer toda la Biblia y desmenuzar todos los pasajes de la Biblia. Porque si vamos a los salmos y todo lo que el Señor nos da, las bendiciones, los cuidados, todo, hay mucho en el contrato. Y nosotros nos queda solo dos cosas que hacen el cambio entre decir sí y no, es creer y recibir. Creer y recibir a Jesús en nuestra vida. No tenemos que hacer una caminata allá no sé dónde, no tenemos que hacer un gran sufrimiento, una gran obra, no tenemos que entregar los diezmos, los 20 diezmos, no sé cómo era que se llamaba cuando era 20%. No tenemos que hacer todo, no tenemos que hacer un milagro, no tenemos que hacer, sino creer. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está tu firma, ahí está nuestra firma. Cuando yo digo, leí todo ese contrato, wow, Jesús vino por mí, todo, abajo dice, en vez de firma dice, cree en mí y recibime. Cree en mí y recibime. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. No porque mi papá es cristiano y va a la iglesia, yo voy a ir y voy a ser hijo de Dios. Sino, como decía, Dios no tiene nietos. Es una relación personal y cada uno de nosotros toma la decisión, sea joven, sea adulto, sea grande, toma la decisión de decir, yo quiero creer en Cristo,
yo lo quiero recibir. No son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón. No que yo diga, yo quiero que acá todos reciban a Cristo y todos van a recibir a Cristo acá. Es tu decisión, sino de Dios. Es la voluntad de Dios y de Dios es el que nos da esa posesión de decir sos hijo. Cuando crees a Jesús como tu Señor y Salvador. Después tenemos otras condiciones, pero estas ya son, yo las llamo secundarias, porque no van a determinar si sos hijo o no. Creer y recibir determina si sos hijo o no. Pero hay cláusulas que tenemos que saber, porque si no cumplimos la mayoría de estas cláusulas, es muy probable que no somos hijos y que nuestra conversión no fue genuina, hermanos. Porque por ahí decimos, sí, porque yo ahora viene Cristo y veo que se prende fuego por allá, que está la seca y todo. Y bueno, Señor, yo creo, por temor quiero ir al cielo, ¿no? Pero hay cláusulas que tenemos que tener, hermanos, por ejemplo, amar al prójimo, que si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, nosotros somos mentirosos. Así dice la Biblia. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, los preceptos, los estatutos de Dios, hablar a otros de Cristo. Si Dios hizo algo en mi vida y yo lo siento y soy hijo de Dios y no me importa compartirle a mi hermano que Cristo hizo algo en mi vida y que tiene una buena noticia para vos, ¿qué pasa? Y estamos en duda si somos hijos realmente, porque el Espíritu Santo nos anima a compartir, nos impulsa a compartir el Evangelio. Pulir nuestro carácter. Si yo tengo un carácter podrido desde que tomé la decisión por Cristo y en vez de mejorar acá está con más olor, ¿qué pasa? ¿Van a decir que esa persona es cristiana? ¿Es hija de Dios? Y estamos en duda, che. Estamos complicados decir. Pero cuando, por más que nos cueste, y vamos puliendo y vamos tratando y tratando con todo, ahí podemos decir, no, este está cambiando. Este parece un hijo de Dios, aunque le cueste un montón, la va luchando y va trabajando su carácter. Y por sobre todo tenemos que ser más parecidos a Jesús. Más parecidos a Jesús en el amor, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de actuar, aún de caminar. ¿Dónde caminaba Jesús? Donde había necesidad, ¿no? Donde había problemas, donde había gente que necesitaba un abrazo, donde necesitaba pan, donde necesitaba ayuda, un sostén. Ahí es donde iba Jesús, ahí caminaba Jesús. Y le voy a decir, hermanos, Dios ya cumplió su parte con el contrato. Él ya murió en la cruz por nosotros, ya nos promete que Él vendrá a buscarnos. Todo lo que vimos hoy, Él ya cumplió y lo tiene ahí todo en el contrato. Y yo en esta noche, si aún no firmaste este contrato, no hiciste una oración de fe, yo creo que esta noche le digas ahí al Señor, Señor, quiero ser hijo. Creo en tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Quiero en esta noche reconocerte como Señor y Salvador. Ahí está esa herencia, ahí vas a recibir esa herencia. Ahí vas a recibir la adopción de hijo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos quebrantado también? Ya somos hijos. Él ya nos prometió un montón de cosas y ya tenemos, ya cumplimos y ya estuvimos en el camino con el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros rompimos cláusulas del contrato? Pecamos con el Señor, entristecimos al Espíritu Santo. Le miramos feo al hermano. Hablamos peste de nuestro hermano. No nos interesamos unos con los otros. ¿Y entonces qué dice?
El Señor aún es nuestro abogado. Por eso le digo, empieza a ver muchas cosas del contrato que el Señor sigue y sigue. Él tiene tanto para ofrecernos que si hubiéramos pecado, abogado tenemos. Pues, entonces, vayamos confiadamente ante su trono de gracia. Y quiero que antes de compartir la cena con el Señor, nos tomemos un tiempo de orar, hacer una oración personal. Fíjate cómo estás con el Señor. Fíjate cómo estás delante de Él. Si aún no lo recibiste como Señor y Salvador, que en tu oración ahí le digas, quiero ser hijo. Creo en tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Pero si rompiste cláusulas, rompiste algunas obligaciones, algunos deberes que el Señor te pide o te pidió, que aún ahí le pidas perdón al Señor. Pidas que el Señor te perdone, que te limpie, te purifique. Imagínate a David ahí en el gran rey de Israel, el cantor. Se mandó unos pecados grandísimos y el Señor ahí lo perdona y él pide, Señor, perdóname, límpiame, purifícame. Y que podamos hacer en esta noche para ir preparándonos para compartir la cena del Señor. El Señor quiere hacer un pacto nuevo contigo. Tenemos un Dios de pactos y quiere hacer en esta noche un pacto con vos. Pedile al Señor que renueve el pacto, que renovemos ese pacto con Dios. Que Él nos purifique, nos sostenga. Sí, Señor, en esta noche te adoramos. Engrandecemos tu nombre, Señor. Venimos en esta noche a alabarte, porque reconocemos, Señor, que eres nuestro Dios, eres nuestro Hacedor, quien nos guarda, quien nos cuida. Y gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir como hermanos. Pero, Señor, pedimos, Señor, que hagas un pacto nuevo con nosotros. Ese pacto en tu sangre. Si hemos sido, Señor, hemos sido personas que estábamos en el viejo pacto, o personas que estábamos, Señor, en el mundo, personas que nuestro guía era Satanás. Pero, Señor, gracias por ese pacto, Señor, que has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por todas esas cláusulas. Gracias por todas esas promesas que nos hiciste y estás cumpliendo. Pero gracias, Señor, que es por la fe y por creer en ti, Señor, y en tu Hijo Jesucristo, en que tenemos redención por nuestros pecados. Y, Señor, que tú en esta noche mires cada corazón. Que, Señor, tú estés mirando y velando, Señor, cada corazón. Y que tu Espíritu Santo esté quebrantando en esta noche. Estés velando, Señor, mirando, Señor, cada lucha, cada preocupación, cada pecado, cada conflicto, sea familiar, sea económico, todos aquellos problemas, aquellos que están dolidos, aquellos que están en duelo. Mira, Señor, cada corazón.
y que tu presencia, Señor, nos ilumine. Que traigas consuelo al corazón, que traigas quebrantamiento, que traigas guía, que traigas salud. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando, Señor, en este tiempo, en cada corazón. Obra, Señor, en mi vida. Límpiame, Señor, purifícame y guíame a toda verdad. Te adoramos, Señor, y también en este momento al recordar, Señor, este sacrificio que has hecho en tu sangre y en tu cuerpo, que podamos compartir con gozo, sabiendo que tú ya venciste a la muerte, que tú, Señor, vendrás a buscarnos, buscar a tu iglesia, a todos aquellos, Señor, que hemos tomado una decisión de entregar nuestras vidas a ti. Te agradecemos por cada vida, te agradecemos por cada familia en esta noche y que tu presencia, Señor, esté con cada uno. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.